Hola, buenas. Mi nombre es Adrián López y hoy vamos a terminar la realización de la práctica 1.1.46 sobre configuración básica del router con las settings de iOS CLI. Lo siguiente que vamos a realizar sería probar una configuración a través de Telnet. Para ello vamos a realizar los siguientes pasos. En principio, este PC ahora mismo no es necesario, así que lo vamos a desconectar para luego realizar otra tarea que vamos a realizar. Este PC lo vamos a eliminar y vamos a sustituirlo por una máquina virtual de Linux. Así que simplemente cogemos la máquina virtual de Linux que he añadido previamente al GNS3 para que me la detecte y la conectamos simplemente al switch. Iniciamos. Y esta sí que es una máquina virtual con interfaz gráfica, por lo cual tardará un poquito más en iniciar. Una vez inicia, iniciamos sesión con nuestro usuario. En este caso ya es una máquina que he configurado previamente. Tarda un poquito en cargar, no hay ningún problema. Y el objetivo es establecer una sesión de Telnet. Claramente, al añadir una máquina nueva, lo primero que tenemos que hacer es establecerle la dirección IP de la red en la que nos encontramos, que en este caso sería la dirección IP de PC1 creo que era, sí, exacto, que era la 192.168.1.3 con gateway 192.168.1.1. Para hacer eso en Linux simplemente vamos al archivo tc network interfaces y añadimos la línea correspondiente a la interfaz que vamos a añadir. En este caso podemos salir y comprobar cuál es la interfaz a configurar con el comando ifconfig, que sería la EMPOS3. Tenemos aquí y la añadimos. En este caso sería auto la interfaz a configurar. Queremos configurar una dirección estática con la IP 192.168.1.3 máscara 255.255.255.0 1/24 en la red 192.network 192.168.1.0 con gateway 192.168.1.1. Comprobamos que está bien. Perfecto. Guardamos el archivo y procedemos a reiniciar la máquina para que se aplique la configuración de red. Esperamos un poquito y en cuanto se cierre volvemos a iniciar y esperamos a que se nos vuelva a iniciar nuestra máquina virtual de Linux. Una vez iniciado, volvemos a indicar la contraseña y vamos a comprobar que se ha configurado correctamente la IP que hemos establecido. Para ello basta con que le digamos ifconfig y comprobemos la configuración. En este caso vemos que el EMPOS3 se ha configurado con la 192.168 máscara 255.255.55.0. Si ahora hacemos pin a la dirección que hemos establecido como gateway, comprobamos que nos realiza el pin correctamente. Con lo cual ya hemos establecido conexión entre el Linux que acabamos de añadir en máquina virtual y el router.
El siguiente paso sería establecer una sesión de Telnet. Para ello basta simplemente con indicarle Telnet y la dirección IP hacia donde nos dirigimos. En este caso nos solicita la contraseña. Que en este caso la contraseña es la que hemos configurado anteriormente en la línea, que sería Cisco VTI Pass. Y comprobamos que hemos accedido correctamente al router, porque podemos realizar enable Cisco con Pass. Aquí nos solicita la contraseña secreta que hemos configurado, que sería Cisco 12345. Y comprobamos que hemos accedido al router porque podemos comprobar las IPs. Perfecto. Con esto habríamos accedido correctamente a el router mediante Telnet desde un PC virtual, que en este caso es un Linux. Procedemos a contestar las preguntas. ¿Se ha conectado remotamente? Sí. ¿Por qué protocolo? Porque el protocolo Telnet es inseguro. Y esto sería porque Telnet transmite las contraseñas en texto plano y no las cifra, con lo cual cualquier persona podría interceptar dichas contraseñas de una manera sencilla. Tras haber accedido mediante Telnet, vamos a realizar la configuración por SSH. Para ello, ya que hemos iniciado sesión en el router, lo podemos realizar mismo desde aquí. Configurar terminal. Ponemos un nombre de dominio. Un usuario. Pass1. Configuramos las líneas. Habilitamos SSH. Decimos que inicie. Exit. Que cree una serie de claves. Y exit. Le decimos que guarde la configuración en el archivo de inicio para... Un segundito, lo he escrito mal. Running config, startup config, perfecto. Y se guarda la configuración. Y a través de Telnet hemos configurado el SSH dentro del router 1. Así que vamos a salir de esta sesión. En este caso, para finalizar, bastaría con que le indiquemos exit y cerraríamos la conexión. Perfecto. Ahora lo siguiente que vamos a probar es acceder desde este terminal, pero por SSH. Lo que hemos hecho anteriormente ha sido a través de Telnet, que es un protocolo poco seguro porque transmite texto plano, mientras que SSH es un protocolo que cifra todo el texto que transmite, con lo cual es un protocolo mucho más seguro. Para acceder con SSH, le indicamos en primer lugar SSH y la dirección hacia donde nos estamos dirigiendo.
Tras esto le indicamos -L y admin, que sería el usuario con el que queremos iniciar sesión. Perfecto. Nos muestra aquí que existe un problema y para eso tenemos un comando para solucionarlo. Ok. Algorithms igual más phi menos Hellman group 1 SHA1 168.1.1 menos L admin. Y le decimos que sí. Y nos solicita la contraseña que hemos establecido, que en este caso es admin pass1. Y con esto hemos tenido que usar este comando largo porque hay un problema con el SSH en este tipo de routers. Y debido al potencial problema de seguridad le debemos indicar todo este comando para que nos permita el acceso. Pero ahora se lo indicamos, simplemente usamos el usuario y la contraseña que hemos establecido desde la línea de comandos y tendríamos acceso al router 1, en este caso desde el PCA, que es una máquina virtual de Linux. Hemos accedido por SSH correctamente, así que simplemente le indicamos aquí que sí se pudo acceder remotamente. Por último, nos dice que le indiquemos el comando show en una sesión para recuperar la información del router. Así que simplemente indicamos el comando show version. Me estoy equivocando, simplemente esto no nos lo solicita. Pasaríamos a la parte 3, con la que nos indicaría que hiciéramos el mismo proceso, pero desde el PCB. Como sabemos que funciona correctamente desde uno de los PCs, claramente va a funcionar correctamente desde el otro. Así que simplemente voy a utilizar la sesión de SSH que estoy utilizando con el primer PC, para no complicar, más que complicar, sino alargar la práctica, realizando una configuración desde otro equipo que, una vez sabiendo que configurando el PC correctamente con su IP y apuntando a la red correspondiente del gateway del router, funciona correctamente, con lo cual lo vamos a realizar desde aquí. Una vez hemos indicado todo esto, perfecto, nos dice que recuperemos información importante del hardware y el software. Para ello, simplemente debemos indicar el comando showVersion. En este caso nos pregunta cuál es el nombre de la imagen de la IOS que el router está ejecutando. En este caso vamos a ir comprobando la información. Nos dice cuál es el nombre de la imagen de la ISO y lo extraño es que aquí nos indica que la imagen de la ISO es un servidor TFTP con una dirección extraña, lo cual no me queda muy claro por qué nos indica eso, pero perfecto. Luego nos preguntaría cuánta memoria de acceso aleatorio no volátil tiene el router. Supongo que esa información estará más abajo. Y que nos indica que tiene 55K de bytes of NVRAM. En el caso de la memoria flash, nos indica que tiene 129.000, 4.099, 28K
barra 6144K bytes of memory. La siguiente pregunta que nos realiza es: con frecuencia proporcionan varias pantallas de resultado y nos indica que usemos la barra vertical y que le realizamos un filtro al comando subversion. Para ello basta con que indiquemos subversion barra include register. En este caso la barra debería ir separada. Y nos indica la configuración de registro de este router, que sería configuration register is 0 por 2102. Lo cual indica que nuestro router emite la configuración al inicio y comienza en el símbolo del sistema del modo usuario. Si dicho arranque falla, modo usuario, si dicho arranque falla, entrará en modo ROM. Perfecto. Tras esto, nos solicita que mostremos la configuración de inicio, lo cual es simplemente show startup config. Si no le indicamos la barrita, no lo realiza correctamente. Y nos pregunta de qué forma figuran las contraseñas. En el startup config y comprobamos que las contraseñas se muestran en modo cifrado. Es decir, no en texto plano, porque nosotros las hemos configurado, pero luego hemos establecido durante la configuración del router que dichas contraseñas se encripten, con lo cual se muestran en texto cifrado. Las contraseñas configuradas en las distintas líneas del router se muestran en formato de texto cifrado. Una vez esto nos dice que realicemos el mismo startup config, pero en este caso filtrando por la línea VTI. Y el resultado que obtenemos es el siguiente. Lo que nos muestra es la configuración de inicio, pero en este caso nos muestra la configuración de inicio, pero solo en el caso de la línea sobre la que hemos realizado el router, realizado el filtrado, que en este caso es la línea VTI. Lo siguiente que nos dice es que mostremos la tabla de routing de nuestro router. Para eso usamos el comando svprouter. Para las redes conectadas directamente se utiliza
la opción C. Cuando está esta ruta con un código en la tabla de routing, nos aparecen dos: Fast Ethernet 00 y Fast Ethernet 01. Lo último que nos dice es que mostremos las interfaces configuradas en una pequeña lista, que se os hace con el comando show-ip interface brief, el cual nos muestra todas las interfaces que tiene el router, pero en este caso solo hemos configurado dos: Fast Ethernet 00 con la 01 y Fast Ethernet 01 con la 1.1. Y en este caso nos pregunta qué comando cambió el estado de los puertos GB de Ethernet administrativos activo. Ese sería el comando no shutdown. Y tras esto pasamos a la última parte, donde vamos a configurar IPv6. Para esta última parte de la práctica vamos a hacer lo siguiente. Vamos a minimizar esto porque ahora mismo no es necesario. Y vamos a añadir un Windows a nuestra máquina virtual, a nuestro GNS3. En este caso el PC2 lo eliminamos porque ya no lo necesitamos. Y añadimos un Windows a nuestra máquina virtual. Lo conectamos a Ethernet 00 y lo iniciamos. En este caso nos está avisando GNS3 de que estamos usando demasiada memoria RAM. Así que como la máquina virtual de Linux en principio no la vamos a usar más, finalizamos la conexión y la apagamos para liberar un poquito la RAM del equipo. Ya que si no, cargaría demasiado lento. Esperamos un ratito a que cargue las máquinas y una vez cargadas empezamos a realizar la configuración. En este caso observamos que ya ha cargado. Arrancamos la máquina simplemente y pasamos a configurar lo siguiente, que sería la configuración IPv6. Dejamos que cargue, lo dejamos por aquí. Y en este caso nos dice que le asignemos a la interfaz G00, en este caso a la Fast Ethernet 00, una dirección IPv6 y habilitemos tanto el routing IPv6 como el IPv6. Así que simplemente vamos a proceder a ello. Accedemos al router. Y simplemente, usando el PDF como referencia, vamos a configurar el terminal. En este caso, hacemos al terminal. Accedemos a la interfaz, que en este caso es Fast Ethernet 00. Y configuramos una dirección IPv6. IPv6 address 2001, dos puntos, tv8, dos puntos, ACAT, dos puntos A, 2.2.1 /64. Configuramos también una link local, P80, 2.2.1 como link local. Habilitamos y salimos. IPv6, únicas. Y lo último que hacemos es habilitar el routing IPv6 con IPv6 únicas routing. Y procedemos a salir. Si comprobamos ahora de nuevo las interfaces, en este caso le tengo que decir IPv6 porque es IPv6, comprobamos que a la Fast Ethernet 00 se le ha configurado la dirección 2001 db8 ACAT 2.A 2.2.1 con la link local F80 2.2.1. Tras esto nos dice que realicemos una serie de cosas. Lo primero,
que comprobemos las interfaces. Y nos dice aquí que si no se inicia una dirección IPv6 a la G1, ¿por qué se indica como app? La cuestión es que el estado de app no refleja el estado, solo refleja el estado de la capa 1 y 2. Y no depende en nada del estado en el que se encuentre la capa 3 de nuestro router. Es decir, al indicarle una dirección IPv6, las direcciones IPv6 trabajan en capa 3, con lo cual no afectarían a este estado en el que del router. Tras esto nos dice que emita el comando ipconfig en la PCB para examinar la configuración de IPv6. En este caso, como hemos añadido una máquina virtual de Windows, vamos a comprobar si no se ha configurado correctamente la dirección IPv6 al configurarla directamente desde el router. Para ello vamos a indicar ipconfig. En este caso creo que no me ha configurado correctamente la dirección IPv6, así que habrá que ver cómo se realiza este proceso. Vamos a reiniciar la máquina, ya que la hemos realizado con la máquina encendida. Quizás al reiniciar ella misma recibe los parámetros de configuración de la dirección IPv6. Dejamos un ratito hasta que cargue. Una vez ha cargado, volvemos a iniciar sesión con el equipo y vamos a comprobar si se ha asignado correctamente a este equipo una dirección IPv6. Tras realizar una serie de comprobaciones en base al equipo Windows que habíamos instalado de la máquina virtual para comprobar la configuración de las IPv6, he comprobado que no me funcionaba correctamente, probablemente porque la ISO que usé para la instalación de la máquina era bastante antigua. Con lo cual, simplemente lo que he hecho es añadir un Debian y realizar las mismas comprobaciones. Así que simplemente vamos a inicializar los dispositivos y vamos a comprobar la dirección IPv6 que he configurado, en este caso en R1, usando la máquina de Debian. Así que simplemente esperamos, abrimos la máquina. Y iniciamos sesión con el usuario root. Y comprobamos en este caso la configuración IP. En este caso, observamos que ya al instalar un Debian, hemos recibido una dirección IPv6, que en este caso es la interfaz en POS3, que sería la 2001, 2.db8, 2.acat, 2.a, 2.a00, 2.27ff, 2.f07, 2.47df. Esa sería la dirección IPv6 que hemos recibido del router 1. Si ahora nos vamos a las preguntas, en este caso nos pregunta la dirección, que sería esa que hemos indicado. Puntos db8, 2.acat, 2.a, puntos a00, puntos 27ff, puntos f07, 2.47df barra 64. En este caso, el gateway predeterminado es el que hemos configurado con la link local.
que sería LF80 dos puntos A00 puntos 27 FF dos puntos F07 dos puntos 47 TF en este caso es el F80 dos puntos 1, que es el que hemos configurado como link local. Y si nosotros ahora cogemos y hacemos pin, en primer lugar, por ejemplo, al GVP determinado, para hacer un pin V6 tenemos que indicarle pin 6 en su caso, para que lo realice correctamente, le decimos que haga pin al F80 2.1. Y comprobamos que el pin se realiza correctamente, con lo cual respondemos aquí que sí. Si hacemos esta misma comprobación, pero en su caso haciendo pin a la dirección que hemos establecido en el router 1, que sería 2001 db8 acat 2.a 2.2.1, comprobamos que también hace pin correctamente. Con lo cual, hemos configurado correctamente la dirección IP IPv6 en la interfaz, en este caso Fast Ethernet 00, y esa dirección y esa interfaz nos ha dado una dirección IPv6 al instalar la máquina de Debian conectada a esa interfaz. Por último, vamos a realizar la contestación de las preguntas de reflexión, que nos pregunta la investigación de un problema de conectividad. Un trabajador sospecha de no saber la interfaz. ¿Qué comando show podría usar el técnico para resolver este problema? Pues por ejemplo, podría usar show IP interface para comprobar las interfaces, las direcciones en las interfaces, o show startup config para comprobar la configuración de inicio ya que puede ser que nosotros tengamos en la sesión actual configuradas una serie de direcciones, pero no hayamos guardado la configuración de inicio y al reiniciar el router todo eso que se elimine. La siguiente pregunta nos dice: durante la investigación de un problema de conectividad de red, un técnico sospecha que se asignó una máquina de su red incorrecta a una interfaz. ¿Qué comando show podría usar el técnico para resolver este problema? Pues en este caso, con el show startup config o el show running config, podríamos comprobar dicha configuración. Por último, pasamos a la última pregunta que nos pregunta: después de configurar IPv6 en el LAN de la PCB en la interfaz G00, si hiciera pin a la interfaz de la PCA a la dirección IPv6 de la PCB, ¿el ping sería correcto? ¿Por qué o por qué no? Pues en este caso el ping no sería correcto, ya que a la interfaz asignada a esa red, interfaz del router asignada a esa red, no le hemos configurado una dirección IPv6 y por tanto no trabajará a través de Dual Stack. Y una vez hemos contestado esta pregunta, hemos finalizado la realización de toda la segunda parte del laboratorio 1.46 sobre configuración básica del router. Espero que os haya servido y buenos días.